Jorge. Quiero hacer una pregunta bien general y a partir de mi ignorancia de lo que es la psicología también política. Pero como para aclarar y aclararme también, bueno, yo soy profesor de filosofía política. Yo trato con temas universales, eternos, que la política le presenta a uno. Está después otra disciplina que es la ciencia política, que es el análisis científico, estadístico de los resultados buenos o malos del gobierno de turno o de la economía universal o mundial. Ahora, este tercer capítulo, la psicología política, se me torna complicado para mí porque para los filósofos psicología es como sinónimo de los fenómenos individuales que le pasan a cada uno en su mente. Y me cuesta entonces como establecer la relación de la psicología con lo político. ¿Cuál es como más o menos el objeto de estudio y las acciones que podrían desarrollarse en el ámbito propiamente de la psicología política para empezar la discusión? Bueno, como usted, yo también soy filósofo de carrera. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? He hecho filosofía de psicología después y tal, pero la psicología política no me enganchó porque era una rama de allá, pero era un espacio donde podía ejercer más que esta mirada más tradicional y, en mi opinión, conservadora de la psicología, que es general, no tuya, pero general mismo, general en la sociedad, es el espacio donde se tratan los locos, donde se tratan las cuestiones de uno mismo y tal, también eso. A mí me gusta mucho la asertiva de Bundy, que va a decir que existe la psicología individual y existe la psicología de los pueblos y no son la misma cosa. Es decir, son dos ciencias distintas, son dos aspectos distintos. Es que la economía de la ciencia, lo que miramos es que los juegos de intereses de los grandes grupos que están más organizados en la ciencia se van tragando determinadas cosas y poniendo, fagocitando como una ameba mismo que come algo, engancha un objeto y trae para dentro de sí mismo como suyo, sin que eso fuera suyo efectivamente. En ese sentido, lo que estoy entendiendo y tengo por mi comprensión, la psicología que hoy más bien se llama psicología clínica o elementos que tienen que ver con esa cuestión de lo que pasa, sea por la clínica o por determinadas formas de psicología básica, se remiten a lo que a los laboratorios de Gibbon, a Francia, o a la psicología de los individuos que hablaba Bundy en su principio. Pero existe una otra psicología que no es parte de esa psicología, tiene relaciones, pero no es parte de esa psicología, que es lo que las múltiples cosas que la gente entiende y muchas veces enseña en psicología social mal, diciendo que son sinónimos y no lo son, remite a esto que fuera la psicología de los pueblos, la psicología de las masas, la psicología de las multitudes y la psicología colectiva, que tampoco son sinónimos en sí mismos. Es decir, en el proceso de formación de las ciencias sociales tenemos muchas cosas que se están formando, pero no tienen ni una adhesión en la comunidad científica, tanta gente, o si tiene gente no están tan empoderados, y por otra parte, los que están más empoderados se van tomando con el pasar del tiempo y cuando las cosas se van estabilizando, ¿no? Es decir, poca gente sabe o se acuerda, a veces se sabe pero se olvidó, porque es una información perdida, a lo mejor que lo tenía, que Gabriel Tard, en Francia, por muchos años disputa el sentido de lo que se estaba fundando con nada más, nada menos que Émile Durkheim. Lo que nace es la sociología o la psicología social. Y Durkheim en un determinado momento dice a Gabriel Tard el siguiente: mira, para mí puede que se llame psicología social si lo quieres,
desde que la primacía sea del colectivo y no del individuo. Tanto que Gabriel Tarde fue por mucho tiempo y siguió proponiendo una sociología, pero que no tenía nada que ver, y Durkheim llamaba a él de engañoso. ¿No? Entonces lo mismo pasó con la psicología política. Las ciencias políticas que marcabas busca tanto lo que sería la filosofía. Por ejemplo, bases de la psicología política se encuentran en un clásico de las ciencias políticas para muchos, que es La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, que está preocupado con, dentro de la discursividad de la razón, entablar y hablar de emociones en política. O entonces Hippolyte Taine, que va a discutir el papel de las emociones en las organizaciones políticas como el ejército y el socialismo, porque va a escribir un libro llamado La psicología del socialismo. Y no estamos hablando de textos mucho anteriores a Marx, no estamos hablando de Marx, no tiene nada que ver en sí mismo con Marx. Entonces, la psicología política tiene muchas cosas, tiene cosas más aplicadas. Contemporáneamente, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos de los que conducen las campañas electorales son psicólogos políticos y no gente de marketing. Pero mucha otra gente está preocupada en discutir principios epistémicos y filosóficos de ese universo que aproxima esa relación individuo-colectivo a la hora de pensar lo político. Porque lo político no son solo instituciones. Y si son instituciones, esas instituciones no salen por ahí apretando tu mano. Está materializada en los colectivos, en los individuos, en las acciones humanas, ¿no? Algunos italianos van a proponer que la psicología es la ciencia que estudia toda la conducta humana, por tanto, es la ciencia que tiene por sobrenombre Dios. No, porque todo que está creado y que tiene en nuestra mano sería objeto de la psicología para algunos. Me parece un poco demasiado ambicioso, diría yo. Pero lo que me parece importante, que tiene mucho, por eso me alegraba mucho el tema que no he propuesto, que los chicos se lo propusieron, cuando llegó ya tenía el cartel con el nombre. Dije, qué bien que lo hicieron, porque en su propia comprensión lograron pegar algo que Gustave Le Bon, en ese libro de 1910, que es Psicología Política y Defensa Social, por el título se mira cuán conservador lo es, ¿no? Defensa social contra las multitudes que están destrozando Francia, impidiendo de desarrollarse como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Pero en la página 4, Gustave Le Bon va a decir el siguiente: la psicología política, o, por tanto, va a decir un sinónimo, la ciencia del gobierno. La ciencia del gobierno. O sea, hablamos hoy de políticas públicas. En ese entonces no se hablaba de políticas públicas, pero se hablaba del proceso de gobernación, de gobernanza. Y en ese sentido, por eso Le Bon reivindica como primer psicólogo político de la historia a Maquiavelo. No le llama cientista político, politólogo, sociólogo, le llama psicólogo político, porque para él lo que está tratado ahí fue el primer tratado de psicología política, y reclama, muy pretenciosamente, como era propio de Le Bon, decir que después de 400 años el único tratado que había sido escrito era el suyo, ¿no? Su libro que estaba poniendo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay toda una política. Le Bon era básicamente entre otras cosas, além de físico, de médico, de otras cosas, era un divulgador científico, ¿no? Sus trabajos tenían esa característica de la difusión científica, del conocimiento científico, ¿no? Pero él propone una cosa importante, o sea, tenemos que saber cómo gobernar, y los políticos necesitan de la psicología política para se tornar en verdaderos estadistas, va a decir él en algún momento, ¿no? Va a hablar de los errores de colonización, del papel de la diplomacia, de otras cosas más. La psicología política en sí misma no tiene o una teoría propia en sí misma. Para mí, hay gente que va a decir el contrario, para que se registre.
pero no tiene en sí mismo una teoría o un método propio, mas más bien es un campo que está preocupado en este encuentro que procuraron personas como, por ejemplo, Graham Wallace o Harold Laswell o propio Emily Butmi, que es el fundador de la Escuela de Ciencias Políticas. Es decir, la psicología política en sí misma no ha nacido desde un labor, salvo Le Bon, de psicólogos, pero de esta búsqueda de politólogos, abogados y otros tantos, como el caso de Ricardo Eduardo Salas. Aquí me han dicho que me han contado que en Chile el principio de la psicología se da en 1917, cuando se trae a alguien. Pero el libro de Eduardo Salas, de Salas Edward, es de 1914. Es decir, que ya lo escribe antes de 14. Se está al día a distintas obras como esas que estoy diciendo, de 1901, 2, 3, 8. Y curiosamente muchos de los que proponen la psicología política fueron diputados, médicos, abogados, ministros, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Me parece que nosotros que veníamos inicialmente de la filosofía tenemos mucho que hacer, profesor Jorge, y espero tenerle como compañero en esta tarea. Muchas veces tenemos que descubrir, ¿no? Pero por veces eso a la vez puede ser un espacio importante para generar fronteras nuevas del pensamiento. Me parece que desde el punto de vista de lo que se llama la metafilosofía, la psicología política nos permite mucho, sobre todo en un tiempo donde la interdisciplinariedad es una necesidad en nuestras universidades y todavía tenemos mucha dificultad. Hablamos de inter, de multi, de trans, y de verdad, no creo que la gente sepa muy bien lo que se está hablando. Entonces, a nosotros particularmente nos toca un labor grande, y me parece que la psicología política puede ser un campo muy interesante para desarrollar ese tipo de investigación y cuestión. Y para nosotros menos investigación y más especulación. Podemos especular como filósofos y nos permitir pensar sobre cualquier cosa que nos llegue, ¿no? Porque no necesariamente tenemos ese compromiso con la empiria, pero sí con la reflexión, y eso nos da de salida una posibilidad importante para pensar libremente sobre cosas que a lo mejor sea importante para una estructuración de un campo científico llamado psicología política y que tenga como marca la interdisciplinaridad. No sé si con eso le aclaro, pero después podemos seguir.